Bien, jóvenes, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con la clase número 6. Iniciamos el tema después del llamado de Dios. Ya miramos que era Pablo antes del llamado, miramos que era un perseguidor de la iglesia, que asolaba a la iglesia. Hoy vamos a ver después del llamado de Dios. Para reafirmar la fuente divina de su llamado, Pablo repasó sus actividades inmediatamente después de su conversión. Cuando él llegó a Damasco, él reclamó que no consulté con carne y sangre, dice en Gálatas 1:16. Pablo habló solamente con Ananías, quien le buscó y comunicó las instrucciones que Dios le había revelado, porque Ananías había sido enviado por el mismo Señor para que hablara con Pablo. Pablo no buscó un grupo de consejeros ni visitó a los apóstoles en Jerusalén. En vez, Pablo se retiró a Arabia, en Gálatas 1:17, pero generalmente Arabia se refiere al área localizada entre el Mar Rojo en el suroeste y el Golfo Pérsico y el río Éufrates en el norte. Podemos decir que esa es una región como de Irak por ahí. ¿Y qué hizo Pablo en el desierto de Arabia o en el desierto árabe? Lo que no hizo fue hablar con otras personas. En vez, él tuvo comunión con Dios. Él contempló el cambio milagroso en su vida y lo que significaba. Él estudió las promesas del Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo. En este tiempo de comunión con Dios, él preparó su corazón para el trabajo al que Dios le había llamado. Pablo se capacitó en el aspecto espiritual. Pablo era un hombre muy analítico, un hombre que le gustaba confirmar y ratificar las cosas que él estaba experimentando. Y para eso le sirvió aislarse del mundo en que él habitualmente vivía. Por eso se fue para un desierto, y en el desierto se forman los mejores hombres. En el desierto, a solas, hay una relación entre Dios y el hombre y Dios. Miramos el ejemplo de Moisés. Moisés fue un gran hombre, pero formó su carácter en el desierto. Así siguió el apóstol Pablo. Aplicando esta lección a nuestras vidas o a su vida, pídale a Dios que le ayude a descubrir su llamado en su vida. Tome tiempo para hacer inventario de sus dones espirituales. Miremos, todos tenemos dones, pero miremos qué dones están más desarrollados en nosotros. Nadie diga que no tiene dones, nadie diga que es inútil. Todos somos instrumento útil en las manos de Dios, porque no es usted ni yo, no son sus habilidades o mis habilidades, es que es la mano de Dios, es Dios a través de nosotros. Nosotros somos instrumento útil para Dios. No es la guitarra que suena bonito, sino es quien toca la guitarra. Y a nosotros es quien nos toca, es el Señor o su Espíritu Santo. Estaba pasando en el caso de Pablo y hoy lo contextualizamos a nuestra vida. Considere maneras cómo puede usar esos dones para servir en el reino de Dios. Quizás puede cantar, enseñar, orar, visitar, restaurar vidas, leer la palabra, animar al caído. Todos tenemos diferentes dones. Lo importante es que lo trabajemos, porque un día entregaremos cuenta de lo que Dios nos ha dado. Hable con otros que están haciendo lo que usted siente. Dios le está llamando a hacer. Usted evalúe y platique con quienes usted se ha relacionado y dígale, ¿en qué crees tú que mi vida te ha servido a ti? De ahí puede sacar usted un análisis y hacer una autoevaluación para ver qué tipo de dones tenemos nosotros y en qué nos está usando Dios. Busque por puertas abiertas de un ministerio al cual usted pueda dedicarse y desarrollar sus dones, pero hágalo. Ya no perdamos el tiempo. El tiempo pasa y que un día cuando nos lleven en un ataúd, no estoy diciendo que nos vamos a morir, pero un día que nos lleven, que diga la gente, ahí va un hombre de Dios, ahí va una
mujer de Dios que dejó huellas en el corazón de nosotros, que realmente impactemos, que afectemos a la gente en el lado positivo, como lo dice el apóstol Pablo. 3, aparentemente los rumores esparcidos por los judaizantes que siguieron a Pablo a las iglesias de Galacia reclamaban que la estadía de Pablo en Jerusalén fue una estadía extendida y que él recibió información de un gran grupo en las iglesias en Jerusalén. Estaban equivocados. Pablo había recibido el rema, que es la palabra hablada, el logos, que es la palabra escrita, que había estudiado el Antiguo Testamento, por medio del Espíritu Santo y por medio del mismo Cristo, pero el Cristo resucitado. A él le apareció Pablo cuando iba en su cabalgadura. Pablo escribió la carta a los Gálatas para corregir este malentendido. En esto que os escribo, dice Pablo, he aquí delante de Dios que no miento. Él explica esto, porque lo había sentido. Si alguien tenía tanta convicción, tanta seguridad en lo que decía y en lo que hacía, era el apóstol Pablo, porque él vivía con Cristo en su corazón, seguía lo que Cristo le dijera, le decía que siguiera. ¿Por qué está Pablo tan ansioso? Porque los cristianos gálatas escucharan la verdad. Pablo quería confirmar que su mensaje no vino por inspiración ni imaginación, sino por revelación. Su llamado y su mensaje venían de Dios. Pablo no recibió a Cristo ni fue capacitado en un instituto bíblico como usted y yo lo estamos haciendo. Pablo lo capacitó el mismo Cristo. Conocimiento teológico lo tenía, pero en diferente enfoque a la ley. Pero ahora ese conocimiento de la ley vino el Señor y lo transformó a la gracia. Pablo recibió capacitación del mismo Cristo. Por eso lo confrontó y lo botó de su cabalgadura. Por eso el mismo Cristo habló con Ananías y le dijo, ve y visita a Pablo porque instrumento útil me es para que lleve el mensaje a los gentiles. Pablo era un hombre de Dios. Miremos en la clase 7, siguiendo el llamado de Dios. ¿Qué le sucedió a Pablo después de unos días en Jerusalén? Pablo comenzó a hacer lo que Dios le había llamado a hacer, predicar el evangelio a los gentiles. Predicar, porque era su pasión, era la misión que había en él. Y cuando hay pasión, hay amor, hay entrega. No escatimamos ningún tipo de recurso para darlo. Él daba su vida, dio su vida, daba sus recursos, su conocimiento, todo para que el evangelio se esparciera y la gente fuera persuadida por medio del Cristo de la gloria. 2, Pablo no se ocupó en discusiones de a qué Dios le había llamado. En vez, él se ocupó en hacer lo que había sido llamado a hacer, predicar el evangelio a los gentiles. Según él siguió el llamado de Dios. Pablo refutaba a los de Galacia y le dolía en su corazón, como anticipadamente en las lecciones anteriores dije y leímos en Gálatas que él padecía como dolores de parto, un dolor de verla, que esta gente se había sido movido tan fácilmente de sus convicciones. Pero él predicaba y quería que la gente volviera a su amor, que era Cristo. Implicaciones y acciones. Dios tiene un llamado para todos. El llamado de Dios debe tomar procedencia sobre nuestra agenda personal y nuestros deseos personales. El llamado de Dios debe tener prioridad en nuestras vidas. Esto no significa que no podemos escoger otra cosa con nuestras vidas, porque sí podemos. Lo que significa es esto: no podemos escoger hacer otra cosa con nuestras vidas y sentir satisfacción, porque la satisfacción viene solamente cuando descubrimos lo que Dios nos ha llamado a hacer y nos dedicamos a eso. Entonces hay satisfacción, nos sentimos siervos y se sienten las mujeres siervas realizadas. Es que dice que el llamado de Dios es irrefutable. Y siéntase contento usted, esté donde está. Estamos donde estamos porque Dios quiere que estemos en ese lugar bendito predicando su palabra. Y hemos obedecido al Señor, hemos dejado nuestra familia, hemos dejado el lugar donde nacimos, el lugar donde amábamos mucho, estaba nuestra familia.
El lugar de nuestro origen lo hemos dejado, pero lo hemos dejado por amor a Cristo. En el caso de Abraham, se fue de su tierra y de su parentela. Y hoy predicamos y anunciamos a los cuatro vientos que hay un Cristo que sana y que salva a toda la gente, no importa el estrato social, el conocimiento intelectual que tenga, Dios a todos ama por igual. Es así como concluimos esta enseñanza y Dios me los bendiga. Vamos a iniciar con la siguiente enseñanza.